Bienvenidos a nuestro viaje de transformación. Hemos estado estudiando las parábolas, las pláticas y los principios de Jesús que nos enseñan a amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, como parte de la quinta etapa del viaje. Hoy es la última lección de la quinta etapa y luego progresaremos a la sexta etapa. La iglesia transformada se llama. Pero hoy el título del estudio es Trate a otros como quiere que lo traten. Y estaremos estudiando y leyendo de Lucas 6, versículos 27 hasta 36. Lucas 6, 27 hasta 36. Así leamos. Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, aman a sus enemigos, háganles bien y denles prestados sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Hace muchos años, cuando era un universitario estudiando filosofía, mi profesor favorito y mentor era el Dr. Kashyap. Él había estudiado en la Universidad de Bombay en la India y después en la Universidad de Oxford en Inglaterra y recibió reconocimiento por ser un erudito de la filosofía india antigua, al igual que la filosofía racionalista europea. Las clases más memorables del profesor Kashyap a las que asistí tenían que ver con el razonamiento moral y interpretación de los principios morales. Su manera de enseñar era cautivadora y retadora a la vez. Como requería que sus estudiantes cuestionaran sus propios pensamientos y suposiciones, no fue sorpresa que un día, en uno de sus seminarios sobre la ética, dijera, el señor Fox conoce uno de los principios morales más poderosos que existen. ¿Cuál es, señor Fox? Y él conocía mis antecedentes éticos y no tenía miedo de poner a sus alumnos en evidencia. Antes de que yo pudiera contestar, citó él las palabras de Jesús en Lucas 6:31. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. El Dr. Kashyap creía en la magnitud de este principio porque sabía que de este podía derivarse cualquier otra obligación moral que tenemos para con la humanidad. Tratar a otros como queremos que nos traten, por lógica, nos obligará a buscar la paz, nos detendrá de buscar, de abusar, de estafar, de perjudicar o pagar mal por mal, y nos obligará a trabajar para el bien de otros, en vez de solo vivir para nosotros mismos. Comenzamos esa etapa del viaje de transformación, la quinta, con la parábola del buen samaritano, en la que de manera bella Jesús ilustra el significado práctico del principio de amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Es apropiado que concluyamos esta etapa del viaje con el principio trata a otros como quieres que te traten.
Estos dos principios son como sujetalibros similares. Dentro de ellos se contienen todas las otras enseñanzas morales de Jesús. Sus enseñanzas sobre el perdón, compasión, misericordia y humildad son ejemplos de cómo debemos amar a nuestros prójimos. Y al igual de cómo debemos tratar a los demás, como queremos que nos traten. Jesús enseñó esta verdad en su Sermón del Monte, cuando dijo, así que en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Mateo 7:12. De manera similar, Pablo, un seguidor apasionado de Jesús, escribió, porque los mandamientos que dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Romanos 13, 9, 10. No importa si comenzamos con cómo nos cuidamos o si comenzamos con cómo queremos que los demás nos traten. Al final llegaremos al mismo conjunto de principios morales. Así piense en cómo ese principio traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes, funciona en la práctica. Si deseamos que las personas sean honestas con nosotros, por ejemplo, entonces decidimos ser honestos. Por el otro lado, si decidimos mentir, entonces debemos aceptar al mismo tiempo que las personas nos van a mentir y no debemos enojarnos con ellos o condenarlos. De hecho, no deberíamos estar decepcionados si todo el mundo estuviera lleno de mentirosos. El principio no solo nos obliga a pensar en cómo queremos ser tratados, sino que también nos obliga a pensar en cómo queremos que otros se traten entre sí. Por ejemplo, si tuviéramos que decidir que mentir es moralmente aceptable para nosotros, entonces tendríamos que aceptar cómo sería el mundo si todos aceptaran las mentiras como parte de sus relaciones normales entre los seres humanos. Podemos imaginar cómo serían las relaciones si las personas estuvieran listas siempre para engañar, ocultar y hasta traicionar al otro. Y si decidimos que no nos gustaría vivir en un mundo así, en el que no hay responsabilidad para decir la verdad, entonces tenemos que aceptar decir la verdad como parte de nuestras obligaciones morales. Y si queremos vivir en un mundo en el que las personas serían responsables para decir la verdad, entonces no solo debemos decir la verdad, sino que también tenemos que ser constantes al exigirles a otros que digan la verdad. Lógicamente, tendremos el derecho de crear reglas o leyes que todos deberían respetar para decir la verdad. El propósito de los principios morales, de hecho, no solo es para beneficio de nuestra vida personal, sino para beneficiar a la sociedad. Un sistema de principios morales que todos deberían aceptar es necesario para que los seres humanos puedan vivir de manera productiva y pacífica en una sociedad. Para poder cooperar y vivir en armonía se requiere de un acuerdo sobre cómo tratarnos el uno al otro. Así que tratar a otros de la manera en que queremos ser tratados nos lleva a un conjunto de principios morales que todos deberían poner en práctica, principios que deberían ser universales. El compromiso de tratar a otros de la manera en que queremos que nos traten también genera un conjunto de obligaciones morales que son incondicionales. No dependen de cómo nos tratan los demás. Aunque las personas mienten, nosotros seguimos queriendo que nos hablen la verdad.
No nos gustaría que nos dijeran la verdad a veces y en otras ocasiones que nos mintieran. Nuestro deseo de honestidad no cambia. Y de manera interesante, se vuelve aún más fuerte cuando nos mienten y sufrimos las consecuencias de sus mentiras. Puesto que decidimos que queremos que otros nos digan siempre la verdad, nosotros nos comprometemos a decir la verdad de manera incondicional. La manera en que deseamos que otros nos traten no cambiará, sin importar cómo nos tratan o quiénes son. Recuerde, descubrimos en la lección anterior que el principio de amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos también nos guía a un comportamiento moral incondicional. Como la manera en que nos cuidamos y amamos no cambia, la manera en que amamos a otros tampoco debería cambiar, sin importar quiénes sean. Amar a nuestros prójimos significa hacer el bien incluso a quienes nos odian. Tratar a otros de la manera que queremos que nos traten significa que trataremos a un amigo y a un enemigo de la misma manera. Pensar de manera cuidadosa sobre la naturaleza incondicional de los principios morales, tales como ser honestos, hace que inevitablemente surgen más preguntas. Por ejemplo, si imaginamos que un enemigo está persiguiendo de manera injusta a un amigo para matarlo, y nuestro amigo llega a nuestra casa para que lo ocultemos y lo escondiéramos, y después si el enemigo llegara a nuestra casa y preguntara si lo estamos escondiendo, quizás tomaríamos la decisión moral de mentir y decir que no. ¿Por qué tomaríamos esta decisión? Pues sabemos que si nosotros estuviéramos huyendo de alguien que nos quiere matar, también querríamos que nuestro amigo nos escondiera y mintiera por nosotros. Trata a otros de la misma manera en que quieras que te traten. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Al mentirle al que perseguía al enemigo, estamos aceptando la obligación moral de salvar una vida incluso cuando esta obligación implica mentir. Sin embargo, nuestra decisión de mentir en esas circunstancias no significaría que estamos aceptando mentir en cualquier situación, solo en esta situación específica. La obligación moral de decir la verdad en otros contextos completamente distintos es incondicional. De la misma manera, y para nuestra sorpresa, la obligación de mentir para salvar una vida también es incondicional. En vista de la enseñanza del buen samaritano, si nuestro enemigo llegara a nuestra casa, si el enemigo llegara a nuestra casa pidiendo refugio para ocultarse de otro enemigo que lo persigue de manera injusta para matarlo, también estaríamos obligados a ayudarlo al enemigo. Hay mucho de qué pensar de manera cuidadosa antes de tomar una decisión moral en estos casos. Pero ese es el reto de llevar una vida verdaderamente moral. Por economía del lenguaje, llamaremos el principio trata a otros como quieres que te traten, el principio incondicional. Lo opuesto del principio incondicional es tratar a otros de la misma manera en que nos tratan. Llamamos este principio opuesto el principio condicional, porque en este caso, nuestro comportamiento depende de o está condicionado por el comportamiento de otros. Cómo tratamos a otros termina siendo solo una reacción, en el mejor de los casos, una reacción justa, al comportamiento de otros. El principio condicional es solo una reacción a la conducta de los demás. Respetamos solo si nos respetan. Nos enojamos
si ellos se enojan con nosotros. El principio condicional no considera cómo nos gustaría que fuera el mundo, sino que solo reacciona a lo que ya es el mundo. No puede esperar un mundo mejor, sino que solo se satisface con lo que ya existe. A veces las personas, incluso los seguidores de Jesús, que están familiarizados con ambos principios, comienzan tratando a otros de la manera en que les gustaría que los trataran. Esperan que al tratar a otros con amor y amabilidad, las personas que los rodean verán la verdad y comenzarán a tratarlos de la misma manera. Es posible que no reciben lo que están esperando, que los demás cambien. Las personas que los rodean quizás no adopten un carácter más amoroso o amable y continúen con sus hábitos irrespetuosos y egoístas. Como resultado, los practicantes del principio incondicional quizás deciden cambiar de principio y tratarlos de la misma manera en que son tratados. Dicen para que puedan darles una lección. Pero así abandonan el principio incondicional. Pero si lo abandonan bajo esas circunstancias, la verdad es que no comprendieron la cualidad incondicional del principio en el primer lugar. El principio incondicional es incondicional. No decidimos practicar un comportamiento moralmente responsable para que otros nos traten bien. Practicamos un comportamiento moralmente responsable porque nos gustaría que otros se comportaran de la misma manera. Así deseamos. Lo que queremos que los demás hagan no cambia. Así que la manera en que los tratamos tampoco cambia, sin importar lo que hacen o no hacen. En los versículos que estamos analizando, Jesús comparó el principio condicional con el incondicional. Por un lado, todos saben cómo amar a quienes los aman. Todos creyentes o no saben que deben hacer bien a quienes son buenos con ellos. Todos se sienten cómodos ayudando a las personas que tienen la habilidad de regresar todo lo que se les da. Estos son, por supuesto, ejemplos del principio condicional. Trata a otros como te tratan. Sin embargo, Jesús llama a sus discípulos a que practiquen algo más elevado, algo que verdaderamente impulse un progreso moral. Ama a tus enemigos, haz bien y dales sin esperar nada a cambio. Haz el bien sin importar si ellos son buenos o no contigo. Note aquí de nuevo, al igual que el principio de amar al prójimo de manera inevitable nos lleva a amar a nuestro enemigo, el principio incondicional también nos lleva a amar a quienes se oponen o hasta buscan nuestra destrucción. Los amamos porque deseamos que nos amen en lugar que nos odien. Amar a nuestros enemigos no es un tipo de obligación moral extremo, reservado solo para que los seguidores de Jesús que deseen ser devotos. Amar a nuestros enemigos es la conclusión lógica de las enseñanzas de Jesús. Es el tipo de vida al que nos estaba guiando desde el comienzo. Rehusarnos a amar a nuestro enemigo equivaldría no solo a abandonar por completo el principio de tratar a otros de la misma manera en que queremos ser tratados, sino que también abandonaríamos toda la vida moral que Jesús nos enseña a cultivar paso por paso en la vida incondicional. Imagine cómo sería el principio condicional en la práctica. Quizás suena muy familiar. Si solo amamos a quienes nos aman,
y ellos nos aman porque siguen el mismo principio, entonces solo nos aman porque nosotros lo hacemos. Nos aman porque reciben algo. Note que al amar solo a quienes nos aman, así nos encerramos en un círculo pequeño, amando solo a quienes se lo merecen, porque nos amaron primero. No podríamos dejar el círculo para ser el prójimo de alguien que quizás nunca nos amará. Cuando los creyentes descubren que sus vidas consisten en pasar tiempo con quienes son como ellos y los cuiden porque ellos los cuidan, lo deberían tomar como una advertencia, que no están amando de la manera que Jesús enseñó que debían amar. No están cumpliendo el segundo mandamiento más importante y no están comprometidos con la práctica del principio incondicional, los cuales en conjunto forman el corazón de las enseñanzas morales de Jesús. Sin duda, los niños aman porque son amados, pero nosotros esperamos que su habilidad de amar madure. Si no lo hace, entonces cuando sean adolescentes solo nos amarán si les damos lo que desean, de la manera en que lo desean. El panorama se ve aún peor para aquellos que odian a quienes los odian. Si aquellas personas a quienes odian se rigen por el mismo principio de odiar a quienes los odian, entonces los dos estarán atrapados en un círculo de odio del cual no podrán escapar. Por esa razón Jesús dejó en claro su punto: haz el bien a quienes te odian. En una ocasión, yo estaba hablando con unos jóvenes, miembros de una pandilla, sobre el respeto. Ellos creían que el respeto era muy importante, pero me explicaron que solo respetaban a quienes los respetaban. Así que les pedí que imaginaran cómo ese tipo de pensamiento condicional funcionaba. Piense en lo que pasaría si dos pandilleros decidieran ser respetuosos cuando el otro demostrara su respeto primero. Los dos estarían esperando a que el otro muestre su respeto primero. La pregunta es, ¿quién dará el primer paso? Pero quien dé el primer paso debe hacerlo sin haber recibido nada primero. Por supuesto, si no recibe el respeto en el tiempo y forma que desea, como consecuencia, quizás decida ser irrespetuoso. Solo porque tomó el primer paso no significa que es una persona respetuosa, ni tampoco puede decir que cree fuertemente que se debe mostrar respeto a otros. La verdad es que nadie que se rige por el principio condicional puede decir que posee virtudes morales, como la de ser respetuoso. Este tipo de declaración solo la puede hacer quien practique el principio incondicional. Alguien podría preguntar: si hacemos el bien y amamos a quienes nos odian, ¿cuál es el punto de seguir amándolos si ellos continúan odiándonos? Sin embargo, la meta del comportamiento moral incondicional no es necesariamente cambiar el comportamiento moral de otros. Nos encantaría si eso pasara, pero no es la meta principal. No amamos por quienes sean las personas o por lo que ellos nos hagan. Amamos por la persona en la que queremos convertirnos. Tratar a otros de la misma manera en que nos gustaría que nos trataran nos lleva a vivir de una manera excepcional, en la que podemos progresar y llegar a tener virtudes morales como parte de nuestra esencia. Solo podemos llegar a ser respetuosos, pacientes, misericordiosos, indulgentes y amorosos
si nuestra práctica es incondicional, sin que esto dependa de cómo nos trata la otra persona. Jesús enseñó, aman a sus enemigos, háganles bien y denles prestados sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Nuestra meta como hijos de Dios es llegar a ser como Él, poseer las cualidades como la misericordia y el amor y hacerlas parte de nuestro ser. Queremos ser transformados en la imagen del Padre. Él es el amor. Él es amor. No solo ama, Él es amor. El amor es parte de su esencia. Eso es independiente de quiénes somos nosotros o qué le hacemos. Lo que es en su naturaleza y esencia no cambia. Lo más cercano a parecérsenos a Él, a su imagen, que podemos llegar a ser es aprendiendo a practicar las cualidades del amor de manera incondicional. Recuerde, si el amor debe ser incondicional, entonces la misericordia, compasión, benignidad, humildad, amabilidad y paciencia, indulgencia y búsqueda de paz deben ser incondicionales también, sin importar cómo nos tratan los demás. Si nuestra práctica dependiera de cómo nos tratan otros, entonces nuestra manera de practicarlas estaría cambiando constantemente. Nuestro carácter vacilaría de manera continua y nunca lograríamos hacer que esas cualidades fueran parte de nuestro ser. Pero si nos comprometemos completamente a tratar a otros de la manera en que queremos ser tratados, podemos comenzar a vivir en esas cualidades. Podemos ser llamados hijos de Dios. Esa es la vida excepcional, más allá de conformarnos con el comportamiento moral de otros, viviendo de manera íntima con el Creador. Juan nos promete, Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. La primera de Juan 4:16. Ahora, descubrimos algo muy importante sobre las cualidades del amor. Primero, el amor incondicional. El amor incondicional es cuidar del bienestar de otra persona sin pensar en si aquella persona lo merece o no, y sin esperar nada a cambio. ¿Qué nos enseña el principio sobre el amor incondicional? Tratar a otros de la misma manera en que queremos que nos traten es la base del amor incondicional. Si nuestro amor depende de la manera en que nos aman, olvidamos el principio y abandonamos las enseñanzas de Jesús sobre cómo debemos vivir. El amor debe ser incondicional. Y luego la misericordia. La misericordia es aliviar el sufrimiento de una persona sin pensar si lo merece o no. ¿Qué nos enseña este principio sobre la misericordia? Así como el amor es incondicional, la misericordia, que es una de las expresiones del amor, también debe ser incondicional. La misericordia incondicional nos permite ser misericordiosos, así como lo es el Padre. Ahora, nos toca practicar. Como dijo Cristo al experto en la ley, ve tú y haz lo mismo. Elija un comportamiento o cualidad específica del amor que quiera practicar de manera incondicional, tal como la amabilidad o la compasión. Escriba en un cuaderno sobre los momentos en los que la practicó, sin importar cómo lo trataron. Anote también cuando usted reacciona a la gente, tratándolos como ellos lo tratan. Y luego, cuando comience a practicar la cualidad del amor que eligió de manera más constante, sin importar cómo lo tratan, celebre el gozo de convertirse en esta cualidad, de poseerla
y de hacerla parte de su ser. Y cuando lo hace, entonces que Dios le bendiga.